Hola, muy buenas a todos. Hoy ya no empezaré a subir vídeos otra vez porque tenía estudios y todo eso y no he podido. Así que, mira, empezamos con el unboxing de esto. Un Logitech G27, no sé muy bien. Es un volante cojonudo. Ya lo he probado, ya lo tengo desde hace unos días. Lo único que lo tengo guardado porque, como veis ahí, no tengo mucho espacio para ponerlo y encima ahí tengo que estudiar. Entonces no he podido y estoy esperando a que me llegue la base para ponerlo y ahí lo tengo. Pues mira, aquí tenemos. Están ahí todos los plásticos y todo. Y aquí. Palanca de cambios. De 6 marchas y la de marcha atrás. Vale. Primera. No, esa es tercera. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta. Y marcha atrás, abajo y al fondo. Vale, tenemos aquí en las marchas los libros. Después, el volante, que pesa muchísimo, es flipante, chaval. Va fenomenal. Las levas y los botones programables. Aquí también tiene esto, que este es el Start, este es el LED, la cruceta y los botones, el X, el circulito. Y los pedales, que no los voy a sacar porque son un cupón y no puedo una mano. Ahí los tenéis. Son iguales. El acelerador va muy bien, es como real. Yo aún no tengo carne, pero a veces cojo el coche de mi padre directamente porque vivo en un pueblo que, bueno, también con un buggy que tengo, me lo he comprado, aunque suba a Call of Duty y todo, porque me gusta mucho el juego de conducir. Y yo subiré juegos de conducir, Gran Turismo, Dirt 3 y todo eso. Vale, va muy bien. Después todo, ya, cuando eso va más duro, se endurece y todo. Y después te vibra también porque tiene los botes, ya lo he probado todo. ¿Y qué os voy a decir? Os voy a decir cómo jugar. Esto, yo pensaba que iba a tener el este, pero mira lo que tiene. Como las pantallas de ordenador. Yo me quedé flipado con eso. Y bueno, ¿qué deciros? Para jugar con esto, si vais a jugar en automático, no os vale la pena. Os compráis una normal. Pero mejor que juguéis en manual y con este cambio. Porque con esto mola muchísimo. Porque a veces jugar normal no mola nada. Con el mando a veces te aburres. Por ejemplo, en Gran Turismo 5, al correr ya carreras de las de resistencia, cuando lo desbloqueas ya cansa muchísimo. Pero con esto mola muchísimo más. Tienes que medir los cambios y todo eso. Pues vale más darle al embrague y todo eso. Si no, es que no tiene nada de emoción. Mola muchísimo. Las levas, que molan bastante. También las marchas y esto. Y el acelerador y todo. Se conecta aquí. Y no hagáis como yo cuando me lo trajeron. Bueno, qué decir, si es de segunda mano porque si no me arruinaba. Esto. Tenéis que enchufar esto al volante. Porque a mí me pasó que no miré bien la caja y esto estaba al fondo. Y entonces no lo conecté y digo, ¿por qué no va? Iba todo. Esto va, todo. Todo iba menos el volante que no chutaba. Y digo, ¿por qué no irá? Iba, miro la caja y faltaba eso. Así que, bueno, ya sabéis. Vale unos 350. De segunda mano yo lo he conseguido por 150. Está nuevecito, el cuero es bueno. El metal es metal auténtico. Bueno, aquí el dedo pocho que tengo. Palanca de cambios. Es que es cojonudo. He jugado ya muchísimo con esto. Me he metido una viciada impresionante. Y va muy bien. Va muy bien. Así que me despido. Yo subiré algo grabando algo de eso. Así, también os voy a enseñar una cosa. Sí, está tapado en la cámara. Es esto. Esto que también he pillado. Una cámara así tipo GoPro. Porque, para quien no lo sepa, yo voy en moto. Y en buggy, que tengo un buggy. Y lo pondré porque me gustaría subirlo al canal para que veáis las rutas que hago y todo lo que hago y que voy a veces a circuitos para practicar y todo con moto. Y me lo pondré y grabaré. Así que ya sabéis, doble contenido.
el volante Logitech G27 y la esta que es un Notec. No me compré la GoPro porque era súper cara, chaval. 300 o 500 pavos por ahí. Y bueno, pues eso. Un saludo a todos, adiós y me despido. Un beso.